GTV presenta. GTV presenta. Caminando por los rumbos prohibidos, explorando el alma y sus sentidos. El psicólogo y sexólogo Jesús Cabrales te guía firmemente de los misterios de amor y la mente. Abre tu mente y déjate llevar. El programa Tabú te lleva a otra realidad. Descubrirás secretos sin igual. Son expertos invitados en los rumbos del programa Tabú. Solo por GTV1. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a un jueves más de su programa Tabú, herramientas para vivir en la plenitud. Su servidor, doctor Jesús Cabrales, doctor en psicología, sexoterapeuta, médico general. Y bueno, pues hoy me complazco de tener como invitado al gran doctor Gilberto Covarrubias. Me gustaría que... Hay una frase que me gusta mucho que dice, honor a quien honor merece. Gracias. Y quiero compartir con todos ustedes, probablemente el doctor Gilberto Covarrubias no sea conocido por muchas personas, pero para los que somos egresados de la Facultad de Medicina de Tijuana, él es una persona clave en la aparición de la carrera de medicina en Tijuana. Él fue un joven muy inquieto en sus épocas de preparatoria. No sé si algunos tijuanenses recuerden aquella toma del Club Campestre allá por los 70s. 71, para ser más exactos, con la frase de ¿era campestre o...? Campestre o nada. Campestre o nada, ¿no? Y se pretendía con este movimiento, pues, hacer presión para que se abriera una escuela de medicina, y no solo una escuela de medicina, que tuviéramos un campus con más carreras, ¿no? Y es así que en 1974 aparecen en Tijuana las carreras. Ya existía la carrera de contabilidad, de economía y de turismo. Y aparecen, en el 74 aparece derecho, aparece odontología, aparece medicina, y un año después aparece la escuela de derecho, si mal no recuerdo. Y ciencias químicas en el 74. Ciencias químicas también en el 74, tienes razón. Acabamos de cumplir 50 años, odontología, ciencias químicas y medicina. Muy bien. Y aquí el doctor Gilberto Covarrubias, pues, algún día fue muy jovencito y andaba ahí encaramado en los camiones y, bueno, haciendo movimientos en la ciudad, y finalmente, pues, fueron escuchados. Él estudió la preparatoria en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Baja California, en la misma que yo estudié también, cuando existía esa preparatoria. Él es de la primera generación y yo soy de la sexta generación. Y bueno, aquí está con nosotros, sin más preámbulos, el doctor Gilberto Covarrubias. Bueno, pues primero, Jesús, agradecerte la invitación para que podamos llegar a oídos receptivos y poder platicarles un poquito de lo que conocemos nosotros o de lo que hemos vivido. Es cierto, la mayoría de las ocasiones que me entrevistan se acuerdan mucho de mis tiempos mozos y de lo que tuvimos oportunidad de participar. Yo siento que cuando los astros se alinean y las cosas se dan, pues en forma natural aparecen los liderazgos. En ese caso a mí me correspondió la suerte de estar primero en el 71 como líder de los que tomamos el campestre para que se nos otorgara a la universidad. No nos la dieron, pero nos otorgaron 40 hectáreas primero aquí arriba en la Mesa de Batalla, unos 2 kilómetros de aquí. Y después los muchachos, que eran muy inquietos, exigieron más terreno y
nuestro campus en Tijuana tiene 100 hectáreas. Es de los campus universitarios más grandes del país y afortunadamente hoy gozamos de una universidad no solo bonita, sino también bien equipada, con instalaciones dignas, decentes y con carreras que se han distinguido en el país por ser una de las mejores universidades. Nos tocó estar en el lugar y las circunstancias precisas y pues de alguna manera tuvimos el acierto de apostar por esto y pues se logró, ¿no? Sin embargo, fíjate, Gilberto, no quisiera, te escucho como minimizando tu participación. Yo estoy muy agradecido en lo personal. Yo soy un convencido de que si este movimiento estudiantil formado por jóvenes muy inquietos no hubiera surgido, yo no fuese médico. ¿Por qué? Porque como muchos médicos de Tijuana, de aquellas primeras generaciones, muchos veníamos de familias de muy bajos recursos económicos, que no teníamos los recursos para irnos a estudiar a Guadalajara o a la Ciudad de México, ¿no? De hecho, no te he contado una anécdota. Cuando yo llego a la subdirección, el doctor Alvarado me encarga un proyecto, que es el proyecto de la carrera de psicología. Y yo creí que en ese momento era el momento preciso para mí, para retribuir, porque en esa época solo había psicología en una institución de mucho prestigio. Privada, y que era costosa. Y entonces yo sabía que mucha gente no iba a poder estudiar psicología. Ahora hay más y se abarataron los precios, pero en aquel entonces ellos eran los que tenían todo el control de la carrera de psicología. Y bueno, nos trabajamos 2 años, recuerdo, y logramos tener una carrera de psicología. Y creo que yo ahí ya dije como, ahí va mi contribución, por lo mucho que recibí en nuestra facultad. Claro. Y coincido contigo, mira, en sus diferentes etapas, nuestra universidad y nuestro estado, que está formado por migrantes de todo el país, quienes llegaron en el 51, 52, vieron el nacimiento del estado 29 de nuestro país, y en el 63 López Mateos emite el decreto de fundación del estado de Baja California. Hay unas elecciones muy discutidas, muy comentadas, pero el primer gobernador, Braulio Maldonado Sández, licenciado en Derecho, es el que le toca construir las estructuras jurídicas y las instituciones. Entre otras, le toca emitir, ya en el 57, le toca emitir la ley orgánica de la UABC. Así es. Que se creó en el papel, en el membrete. Cuentan las anécdotas que el doctor Soto Gil, que era el primer rector, cabía la universidad en su cajuela, ahí traía los archivos, ¿no? Sí. Y como judío errante andaba entre Mexicali, Tijuana y Ensenada. Las primeras escuelas se forman con las preparatorias, la del estado en Mexicali, la de Aguacaliente en Tijuana, que es algo que casi nadie sabe. Yo no lo sabía, lo acabo de aprender en estos 10 años pasados. Y la preparatoria de Aguacaliente se sale y se va a diferentes escuelas prestadas, hasta que en el 63 les construyen el edificio donde tú y yo estudiamos. La Colonia Juárez. En la Colonia Juárez, en la rampa 2030, cerca de la televisión más antigua de la ciudad. Y ahí esas generaciones que se fueron formando de jóvenes muy inquietos, muy luchadores todos, nace en nuestra universidad. Sí. Ahí se funda la escuela de contabilidad, sí. Se agrega administración, ahí mismo en la preparatoria nace turismo, pero todos estaban apretujados. Y la escuela de economía estaba en una escuela primaria rentada. Entonces no había terrenos. En Ensenada la escuela de ciencias marinas estaba en un lugar prestado de la secundaria Migoni, que ahí mismo se hizo la preparatoria, y no tenían terrenos. En Mexicali la prepa del estado estaba igual ellos sí tenían terreno, sí tenían edificio, pero las demás escuelas no lo tenían. Entonces, curiosamente, los jóvenes estudiantes del 69 en Ensenada
Se van y toman un pedazo de tierra frente al mar. Ahí está. Ciencias Meten marinas. sus casas de campaña y dicen, esta es nuestra universidad. Vienen maestros de La Joya, del Scripps de La Joya, y les dan clases ahí. Eso motiva al entonces gobernador Raúl Sánchez Díaz a comprar un terreno que no fue el mismo, pero sí les construyeron ya, les dieron un terreno y ahí se empieza a construir la Escuela de Ciencias Marinas en Ensenada. Que es la primera unidad académica de Ensenada. Así es. Pero al año siguiente, en el 70, en Mexicali, los muchachos de la prepa y de las escuelas de pedagogía y de ciencias políticas marchan por toda la avenida principal y se posesionan de una parcela, la parcela 29, que ya estaba dada, entre comillas, pero la ocupaba Hernández Maitorena, el de los jugos Kearns, un personaje de mucho poder económico. Los muchachos van al galerón, sacan todos los jugos Kearns y se posesionan del terreno. Entonces, de nuevo, ahora sí el gobierno del estado toma las cosas en su haber y se les construye o se dota a la universidad de esa parcela. Ahí es donde mismo. A mí me tocó estar, no en esa toma, pero sí unos meses después. Y en Tijuana el 71, la pugna entre una compañía Inmuebles Californianos que se decía dueña del campestre y los socios del campestre que se decían dueños, después de una pugna de 10 años, el colegiado de circuito determina que sí, que ICSE es la dueña, y a los socios que están posesionarios los saca, les pone sellos, y en ese sentido el gobierno del estado emite un decreto expropiatorio para bien común y entrega a los socios en comodato para que me lo cuiden. A nosotros nos pareció que era darle la razón a uno, pero que en este caso no era para bien común, porque era seguir jugando pelotitas de golf con gente extranjera, y de alguna manera fue el momento que decidimos ahorita, con un decreto expropiatorio, es el momento de meternos, porque no hay una legalidad, se rompieron los sellos, son ilegales, y estuvimos 2 meses y medio. En esos 2 meses y medio, del 5 de febrero al 19 de abril, se nos entregaron las 40 hectáreas de acá. Ese es un tema apasionante, pero no nos ocupa hoy. No nos ocupa Sin embargo, hoy. esta es tu casa. Aquí puedes Gracias. platicar de lo que tú quieras. Sin embargo, pues por respeto al público que tiene Sí. este programa, pues el tema es salud femenina, ¿no? Así La es. importancia de la detección oportuna del virus del papiloma humano. A Así ver, es. ¿qué pasa con la gente escucha virus del papiloma humano y lo primero que quiere hacer es divorciarse, ¿no te ha pasado? Piensa que se va a morir. Sí, y le echan la culpa al marido. Y le echa la culpa al marido. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, primero quisiera completar nada más que después de haber entrado en 1974 a la carrera de medicina, nos tocó salir al internado en el 79, y el 80 al 81 empezamos a trabajar en el instituto, en el 81, perdón, empezamos a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque nos parece que es una institución muy benéfica para el trabajador. Lo hicimos convencidos, además, por ideología, y nos quedamos como médico general hasta el 1988, que decidimos a escalar más. Hicimos un examen en la ciudad de Guadalajara y en el 90 nos fuimos al primer año de la residencia. Del 90 al 93 hicimos la especialidad de ginecología y obstetricia, 1 año en Tijuana y 2 años en Ciudad Obregón, Sonora. Lo que nos ha permitido ver con más amplitud, sobre todo la salud femenina. Del 93 en adelante regresé al Seguro Social, la Clínica 7, ahí presté mis servicios los últimos años, hasta que en el 13 me jubilé. Pero una de las patologías que más me apasionaba eran las infecciones de transmisión sexual, en este caso sobre todo el cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicuterino es una patología que tiene mucho que ver con la desigualdad económica y la dificultad de algunas
grupos sociales de acceder a la educación, sobre todo la educación médica. Está comprobado, por ejemplo, que cerca de 500,000 mujeres al año aparecen de cáncer cervicuterino en todo el mundo. Pero curiosamente en los países pobres más. Tan es así que el 80% de esos 500,000 se dan en los países de bajos recursos. ¿Y cuál país crees que es el que más casos nuevos tiene de cáncer cervicuterino? Haití, donde se viven ahorita condiciones muy serias, muy graves. Pero nuestro país no está exento de ello. Permíteme un momento, ¿no? Que de hecho, no sé, en mis épocas de estudiante se asociaba el cáncer cervicuterino con el esmegma. Y decían, Qué bueno que lo dijiste. Sí, porque decían que era de los países que no se practicaban la circuncisión, pues, que precisamente eran los países tercermundistas, ¿no? Porque el mundo sajón, los poderosos, pues, de hecho, pues el poder económico fuerte pues son los judíos, ¿no? Y ellos pues de religión su circuncisión. Pero bueno, sí había eso, ¿no? Lo que sí pasa, recuerdas, Jesús, ¿no? Es que para el público que nos escucha, pues, saludos, hay gente desde Michoacán, Culiacán, Sinaloa, que nos están escuchando, de aquí también. A Jesús y a mí nos tocó una época de transición muy bonita. La medicina empieza siendo básicamente anatomía la materia más importante. Sí. Para ser médico tenías que ser un anatomista y haberte chupado 3 libros de este grueso. De Quirós. El Testí primero, y luego el Quirós. Pero después aparece la fisiología. Entonces la fisiología es la mamá de la medicina. En la actualidad ya sabemos que es la genética. Sí. Bueno, después apareció la fisiopatogenia. Así es, sí. Pero ahora todo se mezcla con bases púricas, pirínicas, sí. En este caso el DNA y el RNA. Pero a nosotros nos tocó en el 71, Watson y Crick descubren la forma helicoidal del DNA humano. Es un despertar. Y actualmente nosotros podemos decir, sí, efectivamente a mí me tocó igual, estudiar que el cáncer cervicuterino era causado por el esmegma prepucial y que los hombres que no estaban circuncidados transmitían, en este caso, la enfermedad con mayor frecuencia. Hoy sabemos que existe un virus al cual se le asocia con esto de mayor manera. Pero quisiera en este caso decir que... A ver, cuando dice se le asocia, quiere decir que no es la única causa. Para allá vamos. Okay. Mira, el cáncer cervicuterino ha acompañado a la humanidad desde los tiempos de los romanos. Se habla de que alrededor del circo romano, en las fiestas, había mujeres que vendían su cuerpo y muchas de ellas ya tenían infección y sangrado transvaginal postcoital, que son de los síntomas principales: mal olor y sangrado. ¿Qué es sangrado postcoital? O sea, que después de tener relaciones sexuales las mujeres tengan un sangrado. Ok, ese es un signo de alarma, de alerta. Es un signo de alarma. Okay. Pero igual, como eso era lo que se notaba, después más ya a inventarse en este caso la revisión ginecológica con el espejo, se ven, el cáncer cervicuterino es el cáncer más fácil de acceder a él, porque es colocar un espejo vaginal y se puede llegar, y se puede tomar una muestra. La muestra más sencilla es un cepillado con una espátula especial, colocar las células escamadas en una laminilla portaobjetos y mandarla con el patólogo, quien nos va a hacer el favor de, mediante el microscopio, identificar las células. Este virus o esta enfermedad empieza con lesiones que se llaman premalignas. Esto nos permite detectar entonces a tiempo, antes de que la enfermedad ya se manifieste, detectarla y curarla. ¿Cómo se detecta entonces esto tempranamente? Bueno, efectivamente... ¿Tiene un nombre ese estudio? Sí, ese nombre es conocido por el apellido de la persona que lo desarrolló, que era un médico militar griego, pero en la ciudad de Nueva York, que se llamaba George Papanikolaou. Entonces él desarrolló este método, que es precisamente evaluar las células descamadas del cuello para poder ver si la célula está normal, no está normal, muy alterada o bien.
Por eso el Papa Nicolau se clasificaba en 5 grados, si tú recuerdas. El 1 era completamente normal, el 2 era inflamatorio, el 3 sospechoso, el 4 muy factible el cáncer y el 5º ya era cáncer. Metaplasia y después el... Pero para eso después sabemos que en nuestros, sobre todo los países desarrollados, la claridad en el diagnóstico tiene que ser de tal modo que evite demandas. Entonces los patólogos en Bethesda, cerca de Nueva York, se reunieron y elaboraron una nueva clasificación, que es la clasificación de Bethesda. Entonces, en ese sentido, se ha ido avanzando. Hoy podemos tener displasias y de bajo y de alto grado. Entonces, o neoplasia intracervical de bajo y de alto grado. Pero regresando al virus, este virus es muy común. Se encuentran 200 distintas especies de virus en la naturaleza. Las verruguitas de aquí. Las verrugas de la piel, verrugas vulgares, son virus de papiloma. A mí frecuentemente las pacientitas que llegan conmigo muy asustadas, pues les comento que efectivamente hay un riesgo potencial de que algún virus de los que les pueda tener llegue en un periodo que va de 5 a 10 años a desarrollar el cáncer cervicuterino. Porque yo quisiera insistir, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, que virus de papiloma humano detectado en una mujer no es igual a cáncer. A ver, entonces vamos a detenernos un poquito, Gilberto. Entonces, a ver, señoras, señoritas, porque esto puede afectar a cualquier grupo. No, y además sí, sí es correcto. ¿Verdad? Es importante la detección oportuna. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes les hagan un Papa Nicolau y el Papa Nicolau reporte que hay algunas lesiones o algunas alteraciones compatibles con el virus del papiloma humano, eso no significa de ninguna manera que es un cáncer. No, así es. Mira, convendría tomar en cuenta igual, un virus sabemos que no es un ser vivo, es una partícula de ácido nucleico, que solo cuando parasita una célula se reproduce y forma nuevos virus semejantes a él. Y ahí es donde te digo que el cáncer cervicuterino tiene raíces y tiene causas sociales, económicas y sociales. El inicio de vida sexual temprana es un factor de riesgo. Por falta de educación. Falta de educación, falta de oportunidades de educación, de estudio, de trabajo. Madres solteras que tienen que dejar a sus hijos, en fin, todas esas. Por eso, inicio de vida sexual temprana, varias o múltiples parejas sexuales, o bien una pareja sexual que de alguna manera no es muy sacrosanto. El caso es... A ver, Gilberto, sí. ¿Cuándo se considera múltiples parejas? Mira, acabo de ver una paciente en estos días, Sí. 30 parejas, y tiene 21 años. Pues evidentemente ella tiene múltiples parejas Pero sexuales. ¿en qué momento se puede empezar a considerar como, sabes que ten cuidado porque ya llevas muchas parejas? Bueno, lo que pasa es que el número es muy difícil de fijar, pero si una persona tiene relaciones sexuales en unos meses con 2 o 3 personas, esa es una promiscuidad que de alguna manera es un riesgo. Si es una persona que tiene 35 años y a lo largo de su vida ha tenido 3 diferentes parejas sexuales, pero con cada una de ellas ha convivido, qué sé yo, de 3 a 5 años, y con una cierta monogamia podemos estar... Exclusividad. Monogamia temporal. Sí, monogamia temporal. Tiene menos factor de riesgo que una muchachita que los viernes, sábados se va de party y lo que salga, lo capta, ¿no? Entonces, ese tipo de... No, y ahora también jovencitos. Bueno, también. Efectivamente, para allá, qué bueno que lo dijiste, porque el virus del papiloma humano tanto afecta el cuello de la matriz, como también algunos cánceres de ano, de boca, están relacionados con el virus de papiloma. Y digo relacionados, no estoy diciendo que sean exactamente la causa, porque
no está determinado. Exactamente. Así es, pero sí está relacionado. Cuando algo se relaciona es que frecuentemente se Está asocia. asociado, ¿no? Así es. De 100 personas que tuvieron el problema, 70 tenían virus de papiloma. Entonces, esa es una asociación. Estoy tratando de recordar el nombre de algún famoso que hizo cáncer. Michael Douglas. Michael Douglas. Y Cáncer le echó de- la culpa a su esposa. A su esposa. Sí. Porque él decía que durante su intimidad él le hacía sexo oral y él dijo que le pegó su esposa el virus del papiloma que ella tenía hacia la boquita de él. Casta y pura. Yo pienso que lógico, no lo podemos Fíjate, determinar, aquí... pero es que es muy común el Sí, virus. sí. Sin embargo, fíjate que hace rato yo decía, hay mujeres que le dicen, usted tiene el virus, es portadora o tiene lesiones compatibles con virus, que es lo más adecuado, ¿verdad? Compatibles con el virus del papiloma humano. Y luego hay médicos que les pregunta a la mujer, ¿y de dónde lo agarré? Y el médico dice, su esposo se lo pegó. Y aquí es importante porque yo pregunto cuando veo pacientes, porque también soy médico y algunas preguntas que le hago al doctor, pues soy como el lado, estoy lo que la gente preguntaría, ¿no? Así es. Y yo les pregunto, a ver, ¿cuántas parejas has tenido? Me dicen 2. Pues no existe, no tenemos forma de decir si fue la primera o fue la segunda, porque decías tú, son lesiones, el virus puede estar ahí hasta por 10 años, 15 años sin causar problemas. Y después hay alguna condición que puede hacer que se active. Así de es. algo, tú tienes 3 años con esta pareja y duraste, no sé, 5 con otra antes. Pues puede ser que sea la otra. Entonces esta parte de que me voy, o sea, tú seguramente me lo pegaste. Y no es defender a los hombres, es defender a la institución matrimonial. Porque a veces se cometen errores graves, sobre todo en el sector médico. No sé si te ha tocado. Sí, sí me ha tocado que algunas compañeras o compañeros Señalan. emiten un juicio moral Moral. de una situación médica, ¿no? Los médicos no somos sacerdotes para hacer juicios morales. Nosotros hacemos juicios médicos y factores de riesgo. Me para la decía el salud. gran maestro Pasos, no te conviertas en sacerdote de bata blanca. Claro que no. Sí, mira, de nuevo, el virus de papiloma, como cualquier otro virus, se comporta. Puede llegar a una persona y no infectarlo. Puede infectarlo y pasar desapercibido, Toda la vida. o puede infectarlo en forma leve, puede curar por sí solo y a una muy pequeña cantidad le afecta de manera severa o grave, semejante a lo del COVID. En el COVID, desgraciadamente, yo creo que el 100% de la población llegó a tener COVID, algunos ni cuenta se dieron, pero no... Otros nos fue muy mal. A otros nos fue muy mal, efectivamente, pero teníamos comorbilidades. Sí. Sobrepeso, hipertensión. Esos son los factores Viejitos. que hicieron. Y la edad. Yo ya no estaba trabajando. Porque aunque no lo crean, él y yo teníamos el pelo completamente negro cuando nos conocimos. Sí, y afortunadamente yo ya no estaba trabajando, pero el país no podía pararse, las instituciones Claro. oficiales. Entonces, de manera que si tú recuerdas a las personas de cierta edad de comorbilidades, los mandaron a descansar a su casa. Los que nunca descansamos fuimos los privados. Sí, Teníamos que seguir trabajando. Yo atendí como 190 pacientes con COVID. Que no me dedicaba a eso, pero... Pues, no, yo sé. Me llegaron. Bueno, entonces regresando, yo quisiera que dejar claro en las personas, no subestimen cualquier estudio tendiente a preservar la salud. La función del médico es mantener la salud o lograr la recuperación de la misma. Pero al final de cuentas es responsabilidad de la persona. Oye, una mujer que no ha tenido un coito, una penetración total, puede... Hay reportes de pacientes núbiles, o sea, que no han tenido relaciones sexuales, que han llegado a tener cáncer cervicuterino. Pero eso es un garbanzo de a libra. Ahí cómo lo obtuvo, quién sabe. Lo frecuente, y en este caso lo común, es
pacientes con vida sexual temprana, múltiples parejas sexuales, malos hábitos higiénicos y sobre todo el no uso de material, de métodos de planificación familiar de tipo mecánico, como pudiera ser el condón o el preservativo. Gilberto, Sí. no sé si tú recuerdas que hubo un médico por ahí de la comunidad médica seria, que él hablaba de que una forma muy frecuente de la transmisión del virus del papiloma humano podía ser a partir de las manos. El uso de los dedos frecuentemente en la intimidad también conlleva riesgos. Pero igual, mira, por mi trabajo nos toca ver, lógico, enfermedades de transmisión sexual. Otra muy frecuente es el herpes, ¿verdad? Entonces el herpes también es muy común. Hemos conocido personas con fuego en los labios, así lo conoce la gente. Entonces, por ejemplo, que es un virus del herpes, ¿no? Es el herpes. Existen 3 tipos de herpes. El zóster, el labial y el genital. 1, 2 y el herpes zóster, ¿verdad? O 3. Entonces, el herpes labial es 1 y el herpes 2 es el genital. Pero a la hora de la hora se manifiestan de la misma manera clínicamente. Sí. Su distingo es exclusivamente por bioquímica. Y la verdad es que en este caso no tiene sentido. Estás viendo lesiones herpéticas, sí, pues dales tratamiento. Claro. Y en este caso, la diferencia con el herpes, pues que es una enfermedad que de difícil curación, dicen los libros que no se va a curar la persona, que va a tener episodios repetitivos, pero de nuevo, no a todas las personas les afecta. Hay personas que pueden estar en contacto con el virus y no lo desarrollan, pues. Y regresando al virus de papiloma humano, de las cepas que más frecuentemente causan el cáncer cervicuterino, pues son las cepas 18 y la 16, que son las más frecuentes. Por lo tanto, sería claro, además de cuidados. A ver, ahorita que hablas de los cuidados, entonces, porque yo les decía pues yo daba la clase de sexualidad en medicina y en psicología, y yo les decía, es importante que cuando vayan a tener actividad sexual, que no es buena ni es mala, solo ocurre, hay que hacerlo consciente, responsable y honestamente, es decir, no prometer que después de esto va a haber otra cosa. Y les decía, y tengan siempre un frasquito de gel, cuando menos, y pónganse y frótense muy bien sus manos. Se ha visto que el alcohol, por ejemplo, sí es efectivo en los virus, ¿no? Entonces, vean lo que dice el doctor. Ginecobstetra. No, es que no lo usen los genitales porque les va a arder. No, claro que no. O puede ser lavado con agua y jabón. Agua y jabón. O sea, yo me acuerdo que alguna vez tuve una pacientita que me decía, no, doctor, yo si no se lava las manos, no, es más, se tiene que bañar todo. Pero sobre todo las manos. Esa es buena práctica. Dice, porque de repente se quita los calcetines y luego me quiere tocar. No, se tiene que lavar las manos. Así es. Es súper importante que antes de cualquier juego sexual de caricias de los genitales haya agua y jabón o bien un gel antibacterial, que son efectivos también contra los virus, pero como dice, espérate que se evapore el alcohol, porque si no vas a causar ahí un problema local. Sí, y la práctica en este caso sexual responsable es muy importante. No con cualquiera. No con cualquiera. Y no en circunstancias donde no se pueda tener un control. Donde hay alcohol. Sí, sobre drogas. todo en situaciones donde de alguna manera la otra persona no quiera usar un método de prevención. No solo el embarazo, que también sería algo que se va a cargar el resto de la vida, sino una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cada año hacerse mínimo su Papá Nicolau. Están cambiando los usos y costumbres. Si una persona es casada, tiene una sola pareja y le salen 2 o 3 resultados de Papá Nicolau anuales normales, puede aplazarlo cada 2 o 3. Si es una persona con actividad sexual muy activa y de varias personas, ahí sí definitivamente cada 6 meses o cada año hay que hacerse el Papá Nicolau en un lugar donde sepan tomarlo. Claro. Porque también existen falsos positivos y falsos negativos. Y actualmente hay una institución privada que hace estudios muy baratos, muy baratos,
Y están reportando el Papa Nicolau con el sistema Bethesda, pero además ya les están agregando un reporte de PCR. Ok. El PCR ya sabemos que es una prueba para detectar partículas de virus. De DNA. De De DNA. RNA. DNA y RNA. El VPH es un DNA virus. El caso es de que nos están reportando ya el Papa Nicolau y también un estudio de PCR. Veto a saber si realmente lo están haciendo. Pero lo reportan. Pero lo reportan. Y dice ahí, se buscó tales y cuales virus, no se encuentran asociados o sí se encuentran asociados, y eso les aumenta el estrés a las pacientes. No se debe buscar PCR a todos. Se le debe buscar PCR a la paciente que salió con un Papa Nicolau Alterado. alterado. Ok. Nada más. Como tampoco la colposcopía, que es un método diagnóstico, se debe aplicar a todas las pacientes. Desgraciadamente, el colposcopio, que es un aparato o un equipo que tiene un costo entre 6 y 10 mil dólares, dependiendo de dónde lo compres, hace que algunos médicos a todas les hagan Abusen. colposcopia. A todas les hagan colposcopía. Ya cada quien tendrá su propio criterio, pero yo en la clase de ginecología a los muchachos les digo, sobre todo porque estamos preparando jóvenes que van a ir al primer nivel de atención, es su Papa Nicolau. Si en ese caso sale alterado, PCR y colposcopía, pero eso normalmente ya es en un segundo nivel. Y te quería comentar que la colposcopía para mí no es nueva, porque yo tuve la suerte de conocer a Carlos González Torres, un excelente Que en paz descanse. que en paz descanse, un excelente médico ginecólogo en la ciudad, que hace 30 años, 31 años, él hacía colposcopías en la Clínica 7 Sin colposcopio. sin colposcopio. Porque él colocaba su espejo vaginal y usaba una lupa y hacía Tinciones. buscando las alteraciones visuales del cuello, puntilleo, mosaico, vascularidad aumentada. Y también hacía sus conos con asa diatérmica. El cono es un procedimiento quirúrgico para quitar el cáncer inicial. ¿Por qué fuera del aire me mencionabas que la gente abusa de las conizaciones? Sin embargo, Ajá. esto puede tener una complicación. Primero, lógico, es un procedimiento quirúrgico, Que tiene riesgos como todo. ablativo, aunque existen diferentes formas de cono. En mi formación académica como ginecólogo me tocó realizar, era una época de las cavernas, el cono quirúrgico, que lo Sí, hacíamos lo en metíamos así, quirófano sí, y lo demás. quirófano. Pero era precisamente muy difícil, muy costoso. Por eso mi tema de la maestría en salud pública era justificar la colposcopia como un método diagnóstico y de tratamiento en cáncer inicial, porque abarata los costos, Claro. pero bien indicado. El caso es que la colposcopía en ocasiones es usada como un abuso, y el público, que en veces no lo sabe, siente que si no se le hace una colposcopía no obtuvo un buen manejo. Y vuelvo a decir, no todas las personas requieren una colposcopía. Su Papa Nicolau debe ser suficiente para darles la tranquilidad. Entonces, la de que colposcopía está indicada si el Papa Nicolau sale anormal. Así es. Y la colposcopía nos permite visualizar directamente el cuello de la matriz y los cambios en la Que sufre en el superficie del cuello que nos orientan a pensar que ahí hay un cáncer. Primero con ácido acético y después con Lugol. En la zona donde no se pintó es la zona probablemente afectada, y de ahí se toma una biopsia. Porque les decía precisamente hoy a mis alumnos en la clase que el Papa Nicolau es un estudio citológico de las células, que nos orienta a decir, estas células están anormales. Entonces sí, la biopsia nos permite tomar una muestra y ya va a ser histológico, ya va a ser tejido. Es más completo, nos va a decir si lo es,
qué tan profundo y qué tan extenso. Vuelvo a decirte, cuando no había la colposcopía, nosotros en las épocas de las cavernas hacíamos la biopsia con la tintura de Lugol y lo hacíamos precisamente orientados en ese sentido, o bien en los 4 puntos cardinales. El resultado tenía más factor de riesgo o de error que el que te está teniendo ahora con la colposcopía. Porque es dirigido, ¿no? Sí, la colposcopía ya nos orienta sobre el puntilleo, sobre el mosaico, sobre... Y además que usas una cámara que está conectada a un monitor y ves el tejido más grande. Sí, claro, y además la paciente también puede estar viendo lo que Y se da estamos cuenta de lo que haciendo. estamos enseñando. Pero igual, estos avances han permitido que el virus de papiloma humano y el cáncer cervicuterino Sí. se haya ido mejorando, disminuyendo. Tan es así que de haber ocupado el primer lugar en causas de cáncer ginecológico, actualmente es en nuestro país el segundo. Okay. El primero es el cáncer de mama, En el caso de las mujeres, ¿no? que también tiene factores dietéticos, higiénicos, la no lactancia, en fin, muchas cosas que es importante que las personas que nos están escuchando acudan con un médico de su confianza. Fíjate que hace rato decías Sí. algo, que el cáncer ya se veía en la época de los romanos, de la antigua Roma, ¿no? Y el cáncer de mama, el primer personaje que lo identifica como una condición predisponente el hecho de ser núbiles es Bernardo Ramazzini, que encuentra en las monjas una mayor incidencia de cáncer de mama, que tiene que ver con esto. Si no hay embarazo, pues no amamantan, y si no amamantan está el riesgo. Entonces, amamantar, estamos brincando a otro tema, pero amamantar de alguna manera es protección. Es proteger a la mamá para el cáncer de mama. Para el cáncer de mama. Entonces, pero se me van a hacer flojas, doctor. Sí. Lo que pasa es que se les olvida, y en esta sociedad tan mercantilizada, la mujer y la figura de la mujer ha pasado ahora a ser un objeto de decoración. Entonces, las mamas son 2 glándulas que fueron preparadas exclusivamente para eso, ¿no? para la lactancia, ¿no? Somos una especie que nace muy deficiente en sus defensas, todavía requiere la presencia de la madre por 1 año, 2 años. Inmunoglobulinas. Y la leche materna, aparte de dar los nutrientes adecuados, indicados, te da efectivamente... ¿Hay realmente una leche, una fórmula que digas, esta puede sustituir a la leche materna? No, Okay. definitivamente. Leche materna es lo mejor. Leche materna no hay sustituto. Como en la sangre, no hay sustituto para la sangre. Okay. Por mucho que la pinten de rojo. Por más que le pongan ingredientes ahora, aminoácidos y omega, no sé qué. La leche materna sigue siendo lo mejor para un bebé que está en desarrollo, porque también favorece el buen desarrollo de su sistema neurológico, que es el último que se está desarrollando, ¿no? Pues muy interesante, doctor. La verdad que creo que esto puede ayudar. Entonces, aquí lo que escuché son varios factores. Número 1 es una buena higiene antes de tener relaciones sexuales. De las manos y, si se puede, incluso de toda la zona perianal y pélvica, ¿no? Del perineo. Yo haría un llamado a las mamás, Okay. a las madres, que a sus hijas y a sus hijos les den opciones distintas al sexo. Okay. Porque de alguna manera, vuelvo a decir, esta sociedad está muy mercantilizada. Es beba, coma, fume y tenga sexo. Entonces, a las personas hay que darles oportunidad de educación, de desarrollo, antes de pensar en el sexo. Y si a pesar de eso lo van a hacer, que lo hagan en forma responsable, en forma higiénica y con protección. Okay. Y que ojalá llegue a los oídos de las jóvenes, midan bien con quién, cómo y cuándo realmente van a tener el sexo. Las relaciones sexuales. Bueno, nacen con sexo. Así es, perdón. Bueno, tienes toda la razón. Que van a tener actividad sexual, pues que se tengan esa autoestima
de decir no me voy a causar daño. Y otro dato que mencionaste creo que es bien importante porque me ha tocado mujeres que tienen un Papá Nicolau bien alterado y les pregunto, cuando tiene relaciones, ¿tiene sangrado? Sí. ¿Desde cuándo? No sé, como un año. Y no habían hecho caso. Y decían algunas de ellas, es que yo quería que era reconocimientos de mi menstruación. Entonces, sangrados intermenstruales que aparecen después de haber tenido relaciones coitales, es decir, penetración del pene en la vagina, es un signo de alarma, ¿cierto? O mal olor. O mal olor. O mal olor. Tengo desecho normal. ¿Cuál será el desecho normal? Bueno, mira, la vagina es un órgano que tiene en su estructura glándulas que secretan moco, y ese moco le sirve de alimento a un bacilo, que es el bacilo de Döderlein, y ese es el bacilo que mantiene un pH estable y que permite que en este caso no sea invadido por agentes bacterianos o extraños. Sin embargo, la vagina sí puede tener cándida, sí puede tener escasas tricomonas, pero la proliferación de estos protozoarios y de estos hongos es lo que genera un líquido anormal. Una secreción anormal. Una secreción anormal. La vagina debe oler a vagina, y el olor se lo da precisamente esa flora bacteriana. Si huele a pescado, si huele a camarón. No, porque entonces ahí las tricomonas ya si huele a son pútrido, definitivamente garnerela. No. Pero sí puede haber una secreción blanquecina, como yogur. Eso si no huele mal y no da ardor y no da comezón, puede ser normal. Pero lo ideal sería que le hagan un Papá Nicolau. No, eso sí, obligado. Pero además recordar que la mujer tiene un ciclo de 28 a 30 días, y cuando le va a bajar su menstruación sale un moco clarito. Pero también el día que ovula y que está más propensa a ser fecundada, también le sale un liquidito. Ese es un método, por ejemplo, para evitar un embarazo o para lograr un embarazo, dependiendo de la paciente. Claro. Entonces, el flujo verde, amarillento, requesón, oscuro y que huela mal, esa es una infección hasta no demostrar lo contrario, y debe ir aparejada con una revisión ginecológica. O bien que aparezca dolor cuando no había dolor a la hora de las relaciones sexuales. Y muy importante que en este caso recordar que BPH no va solo. BPH va con clamidia, va con gonorrea, va con otras bacterias que son las que incluso hacen que disminuya la protección, y en este caso el virus penetre hacia las células del cuello de la matriz. Y el virus, en este caso, empiece a generar cambios en el epitelio del cuello que pueden llevar a la larga a un cáncer cervicuterino. Pero su prueba de Papá Nicolau cada año le va a evitar llegar a ese tipo de problemas. Por eso las lesiones premalignas hay que detectarlas. Significa antes de. Claro. Y el cáncer en esas etapas, que por cierto no es cáncer todavía, es totalmente curable. Claro. Ya el cáncer en etapas iniciales, que es el in situ o que es el 1A, sí requiere manejo ya quirúrgico especializado por el ginecólogo, por el oncoginecológico o por el oncólogo quirúrgico. Muy bien, doctor, pues desafortunadamente el tiempo vuela. Se nos acabó el tiempo. ¿Ya tan pronto? Ya tan pronto. Pues te agradezco mucho. Espero que este sea el primero de varios programas que pues puedas compartir. Escuché con mucho agrado, Gilberto, de verdad, cómo tienes... Se nota tu formación en una maestría de salud pública. Gracias. Cómo tienes esta visión de las condiciones económicas, educativas, marginadas de la gente, ¿no? Y cómo estos factores de riesgo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, esto no significa que este virus, particularmente hablando de este virus, sea exclusivo de esa población. Claro. Esta población tiene mayor riesgo, pero el riesgo lo tiene toda la mujer que esté viva
y que tenga una vida sexual. Yo siempre a mis alumnos les recuerdo que hubo dos mujeres muy famosas que tal vez en su adolescencia, juventud fueron no tan, vamos a decir, tan ricas económicamente hablando y disponibles de servicios médicos. Pero en este caso fue Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal. Desgraciadamente murió por cáncer cervicuterino. Sí. Y todavía la esposa de Domingo Perón, Evita, también murió de cáncer cervicuterino, por no haberse hecho su papá Nicolau a tiempo. Doctor, pues muchas gracias. Gustazo. Y bueno, jóvenes y no tan jóvenes, nos vemos el próximo... Nos vamos a ver en 15 días, porque se atraviesa Semana Santa. Yo soy muy religioso y tengo que asistir a todas las eventos que se llevan a cabo en la Iglesia Católica, y pues no podré estar acá con ustedes, pero en 15 días nos vemos acá. Vamos a hablar de mitos y realidades sobre la cirugía bariátrica, que creo que es un tema también interesante, donde nos van a hablar con mucha claridad de cuándo hay que hacer esto, cuándo está indicado, o cuándo no está indicado. Hay que ponerse a dieta. Sí, ¿verdad? Sería lo mejor. Así es. Bueno, ya saben la recomendación de todos los jueves. Si les gustó el programa, compártanlo con sus amistades. Si no les gustó, no lo compartan con nadie. Muchísimas gracias y nos vemos.